La historia de Patricia Charri, una mujer alegre y trabajadora que cayó en la trampa tendida por su pareja. Mi mamá era una guerrera, uno se sentía muy feliz con ella, amaba cocinarle a todo el mundo. Las alarmas están encendidas y crece la preocupación por el aumento de casos de feminicidio en el país. Generalmente el homicida, el feminicida, tiene unas características propias. Quédese con nosotros para ver un homenaje a Patricia. Buenas noches y gracias por acompañarnos en Los Guardianes. Las altas tasas de feminicidio en el mundo tienen preocupada a la sociedad en general. Hoy, las historias de casos que esperamos no queden en la impunidad. Quédese con nosotros. Una cosa de estas no tiene perdón de Dios. Ella siempre estuvo para todo el mundo. Yo estoy mal y de una vez volteo a mirar para allá y eso es lo más lindo. Echándole mano al valor que produce la pérdida del ser más amado, Daisy Dayana rompe su silencio y acepta hablar de lo difíciles que han sido los últimos meses de su vida. Han sido duros, han sido pues de mucha tristeza, de mucha soledad. Entonces pues digamos que ha sido como todo un proceso. Perdió a su mamá el pasado 25 de enero cuando su mismo padre la atacó. Esto pasó porque él recibió una demanda por parte de unos abogados que mi mamá hizo en medio de la separación, porque nos separamos de él desde el 14 de diciembre. A él le llega una demanda más o menos entre el 10 de enero, que él nunca contestó esa demanda, y todo este tiempo él solamente decía que quería volver con mi mamá. Dayana, cuénteme un poco qué fotografías tenemos acá. Bueno, pues primordial y de pronto lo más bonito es como la oración que le tengo a mi mamá, es la oración a la muerte de un ser querido. Y aquí abajito tengo una foto con ella en uno de los cumpleaños, hace como más o menos unos 6 años yo creo. Patricia Charri había decidido separarse de la persona con quien convivía desde hacía poco más de 20 años. Los constantes maltratos físicos y psicológicos llegaron a un nivel de desespero. Pero mi mamá ya le dijo que ya no iba a volver con él. Cuando él recibe la demanda, él se vuelve loco, porque él es una persona muy ambiciosa, ha sido siempre muy interesada de las cosas materiales, y ahí estaba estipulado que mi mamá le pertenecía un 50% de todos estos años vividos y de los bienes que compartían entre los dos. El día de los hechos, Leonidas Medina, un hombre 30 años mayor que Patricia, planea y calcula una patraña para llevarla al lugar en donde le quitaría la vida. Él enloquece, entonces pues en una de esas le pone una trampa a mi mamá en uno de los inmuebles que estaba por arrendarse. Mi mamá sale corriendo ese día porque lo que se sabe es que alguien la llama a ella, le dice que le va a pagar 6 meses de arriendo adelantados en el apartamento que estaba desocupado y que pues tenía que llegar de una vez para recibir la plata. Entonces mi mami sale muy emocionada a recibir su plata y cuando llega mi papá la recibe por la espalda con una maceta, le da unos golpes en la cabeza. También hace unas ciertas cortadas en el cuerpo y finalmente pues mi mamá termina desangrándose y muriendo. Ya Patricia, cansada de esta situación, yo pienso que ya llega a un límite que no aguanta ninguna mujer y viene a buscar la ayuda jurídica. Viene la parte de asesoramiento de parte de nuestro staff de abogados. El abogado Salvador Gutiérrez había conocido el caso de Patricia, pues ella lo buscó para recibir asesoría. Las pocas veces que la escuchó, percibió la angustia en que se encontraba. La tenía sometida a Patricia y por eso se presentan las diferentes agresiones. Leonidas había impuesto en su casa un régimen de terror en el que el miedo era una constante. Siempre hubieron golpes, digamos, en sus peleas de años anteriores habían golpes de por medio, en las cuales cuando uno ya crece, uno le pierde el miedo y uno se mete. Entonces, digamos que esos golpes siempre eran como dejar a mi mami con un morado en un ojo,
o de pronto que yo me metí también me dio una patada, o cosas así que nos pegaba de pronto ya a las dos, porque mi hermano estuvo viviendo muchos años con nosotros y él también incluso se alcanzó a meter en unas peleas de que le decía a él, ¿por qué te tiene que pegar? Pero a pesar de la tensa situación en la que tuvo que vivir su niñez y adolescencia, Dayana nunca imaginó que su padre sería capaz de esto. Entonces uno ya crece de pronto con mucha más fortaleza para meterse en todas estas discusiones de pareja, pero nunca se hizo nada y nunca se tuvo esa valentía, porque yo decía, es mi papá y no creo que de pronto vaya a cometer algo tan loco como lo que hizo, ¿sí? Ese día que a mí me contaron que ocurrieron los hechos, yo siempre dije, como, eso es mentira. Yo quisiera pensar que fue un golpe y que de pronto la desmayó, pero más no, todas estas locuras que él hizo de verdad. En la mente de Dayana están los mejores recuerdos de quien fuera su mentora y en su corazón los sentimientos de aquella mujer alegre, sensible y noble, pero a la vez valiente, que siempre le dio a sus hijos los mejores ejemplos. Mi mamá era una guerrera, o sea, de verdad, ella se reía y se escuchaba como a 4 cuadras, la risa de ella era gigante, o sea, de verdad, uno se sentía muy feliz con ella, amaba cocinarle a todo el mundo, porque si algo era experta ella era en la cocina. Trabajó con una profesión de hombre, entonces digamos que siempre fue como algo muy de sobresalir para ella en ese trabajo como tal. Entonces yo la recuerdo como la mejor mujer del mundo, la mejor abuela, la mejor hermana, la mejor mamá, que me hace falta un montón. La extraño y tengo un vacío gigante, pero hay que aprender a sobrevivir con este dolor. Hábleme un poco acerca de esa actividad que ella ejercía de plomera. Empezó cambiando cosas mínimas, por decir en un lavamanos o un empaque o cosas mínimas como tal, y ya luego se fue volviendo una dura como tal en su trabajo, entonces ya la contrataron en ciertas empresas grandes y también en edificios con administraciones, y empezó, mejor dicho, a hacer de las suyas con esa profesión. Hoy la joven estudiante de medicina veterinaria reflexiona con respecto al hecho por el que su madre no alertó con más tiempo de los maltratos de los que eran víctimas. Dayana, ¿por qué cree usted que la señora Patricia aguantó esta situación por tanto tiempo? Digamos que no hubo la valentía porque siempre pensó que él podía cambiar. Y el amor que de pronto ella le tenía, decía, él puede cambiar, ¿sí? Pero yo en un tiempo le dije como que lo iba a demandar. Le conté a muchos profesores porque yo estaba muy chiquita, como de 14 años, y yo decía, lo voy a demandar. Pero mi mamá me decía, tu estudio, hija, o sea, primero tu estudio, sea alguien en la vida, supérate. O sea, tantas cosas que ella de pronto no pudo hacer y que quería reflejarse como en nosotros y que nosotros lo pudiéramos hacer, mi hermano y yo. Entonces, digamos que siempre fue como un sacrificio para ella estar aguantando tantas cosas para un bien para nosotros. Con el inmenso dolor que le ha producido todo esto, la valiente joven exige que el caso no quede en la impunidad. ¿Qué espera usted que suceda en este caso? Realmente no tengo palabras. Yo digo que desde que sucedió eso, mi papá también murió para mí, ¿sí? No como mi mamá, porque mi mamá la recuerdo tal vez con amor, con alegría, con tristeza en sus ciertos tiempos, porque pues siempre hay como decaídas, pero mi papá, yo la verdad quiero que se haga justicia, porque incluso sabiendo que es mi papá y que fue quien aportó también para darme la vida, una cosa de estas no tiene perdón de Dios. Pero uno ve aquí también el desespero de pronto de la cliente, ve el desespero de la mujer, donde ya no aguantan más. El desespero donde ya de pronto esa agresión psicológica de maltrato y que es continua, como venía en el caso de Patricia. Esto es sistemático, se va dando prácticamente diario, ¿sí? Se vuelve común. Entonces llega ese momento que la mujer dice no más. Pero hoy en día para que una mujer tome una decisión de estas es porque se ven hechos ya graves y violentos. Y en el caso de Patricia, pues Patricia ya estaba cansada. Por eso fue la decisión de nosotros de tomar el caso con nuestro pool de abogados y empezar las demandas correspondientes. Los días siguientes, él decía que se quería ir con mi mamá,
entonces no, yo me quiero ir con su mamá, yo me quiero ir con su mamá. Entonces se hacía pasar por loco, pero yo, que soy la hija, yo decía como él no está loco. Él no está loco, él se está haciendo pasar por loco y está siendo inteligente, pues para que le rebajaran su condena, pero él no está loco. Él siempre ha sido una persona agresiva, él siempre ha sido impulsivo, él siempre ha sido lo que es. Simplemente pues que nadie conocía como él era, a menos de que se quedaran 1 mes o 2 meses en la casa y supieran quién era en realidad mi papá, ¿sí? Pero de visita o pues de un saludo, todo el mundo decía, ese hombre, mejor dicho, es espectacular. Pero no, solo apariencias. Es una tragedia para la familia, para sus hijos, porque se quedan sin papás, ¿sí? Se quedaron sin papás, la mamá muerta, el papá posiblemente vaya a tener una condena grande de 50, 40 años, ¿sí? Entonces es un drama para unos jóvenes que están empezando, que ellos deben estar viendo la realidad de esta situación de la violencia de género. Ya regresamos a Los Guardianes. Continuamos con Los Guardianes. Según el Observatorio Feminicidios Colombia, en lo corrido del año se han registrado más de 300 casos de violencia de género, una cifra 10% más alta que la del año pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa por la mente de un agresor cuando decide quitarle la vida al ser que supuestamente ama? Para despejar esta y otras dudas, llegamos al consultorio del psiquiatra Rodrigo Córdoba. Doctor, ¿por qué se está presentando tanto caso de feminicidio en el país? Habría que mirar 2 situaciones. Quizás una es si se está presentando más casos. Es decir, seguramente situaciones de estas sucedían, pero hoy en día, por fortuna, han sido visibilizadas por los medios, quizás por las autoridades, quizás por el mismo desarrollo, la dinámica social. Y lo segundo es si esto se ha acrecentado, podríamos decir que ha habido unas formas de relación, unas formas de intercambio o de formas de expresión distinta de las relaciones de pareja. Doctor, ¿cómo entender que un hombre que dice amar a una mujer pueda llegar a asesinarla? Es una de esas situaciones particulares, llamativas y complejas, porque sin duda la idealización juega un papel importante, pero lo que tendríamos que tener presente es que no todos los casos son iguales. Generalmente el homicida, el feminicida, tiene unas características propias, es decir, es el individuo el que toma una acción hacia ese objeto amado, hacia esa mujer. Entonces, en la idealización, ¿cómo se da ese juego de interacciones? Entonces, unos por la necesidad de tener el control, otros por los mismos temores o las mismas ansiedades o inseguridades, intentan generar situaciones que marquen solo como ellos creen las dinámicas de pareja. Y en otros cuadros, que ya son cuadros clínicos, vemos que son personas con dificultades para el control de los impulsos, es decir, intentan generar y controlar inicialmente a partir de explosiones o de irascibilidad o de formas impositivas, luego vienen conductas violentas y luego exageradas conductas violentas que traen de manera dolorosa y en ocasiones la muerte de algunas personas. ¿Cuáles son esos signos que le pueden decir a una mujer que algo grave puede pasar? Quisiéramos tenerlo como una prueba, ¿no? Como alguien como que dijera, este es prediabético. Pero si hay algunas formas de conducta, si hay algunas formas de comportamiento que empiezan a tener manifestaciones, es decir, las explosiones, esas explosiones de ira que terminan pasando o trayendo conductas o formas de
conductas violentas, empezar a tirar las puertas, a golpear la mesa, a romper los objetos y cualquier tipo de acercamiento, de aproximación física con señales de fuerza o de violencia, sin lugar a duda son señales de alarma. Señales de alarma, allí ya es el bombillo naranja. Yo creo que las señoras no deben olvidar que lo que se permite se repite. Y frente a una situación de estas es mejor tomar medidas, ya sea buscando ayuda, que la pareja busque ayuda o sin duda poner la queja ante la autoridad, que por fortuna hoy en día hay mayores elementos de protección para las mujeres. Por su parte, Gabriela Cala, directora de la comunidad virtual feminista Imprudentes, habla de una tendencia a normalizar los casos de violencia de género y de los peligros que corren las mujeres en diferentes escenarios. ¿Qué piensa usted cuando ve una nueva noticia, una nueva información en cualquier lugar del país de que ocurrió otro caso de feminicidio? Pues la verdad es que yo creo que estos casos lo que pasa muchas veces es que se nos olvida. Hace poco leí una frase que decía: ¿qué hubiera pasado si estuviéramos contando los feminicidios así como vamos contando las muertes del COVID? Claro, yo no estoy haciendo una comparación, entiendo que son dos cosas completamente diferentes. A lo que voy con este punto es que siempre escuchamos un nuevo caso, pero nos damos cuenta que esto obedece a una estructura mucho más grande y que no son casos aislados, que se han venido repitiendo constantemente. Y entonces ahí es donde uno comienza a pensar, bueno, es que tal vez no es que esta persona esté loca o este agresor tenga un problema mental, sino tal vez el problema está mucho más de fondo en nuestra sociedad. Gabriela, ¿cómo puede o cómo debe actuar, digamos, la sociedad ante las cosas que ocurren en la calle? No tanto, digamos, de un feminicidio, sino de esos acosos que ocurren en la calle. Lo primero, de nuevo, siempre es reconocerlo. Y lo segundo es, yo creo que es muy poderoso el poder, valga la redundancia, que tenemos como sociedad de denunciar las cosas. No necesariamente yendo a una instancia judicial, porque hay muchas veces en donde esto no es lo más efectivo, pero sí en decir, oiga, esto no está bien. Pongo el ejemplo. En Transmilenio hay muchas veces, se ve el caso en donde hay un hombre acosando a una mujer e incluso el hombre llega a masturbarse en medio del Transmilenio. Y cuando la mujer intenta hacer algo, el hombre normalmente tiene como un arma blanca o le dice qué le pasa. Aquí en este momento la sociedad primero tiene que identificarlo y segundo, denunciarlo. Tomar el lado siempre de la mujer, porque la mujer va a ser la que normalmente va a tener la razón. No lo digo yo, lo digo por estadísticas, normalmente la mayoría de denuncias son ciertas. ¿Un feminicidio es producto de una enfermedad mental? Un feminicidio puede ser producto de una enfermedad mental, pero cualquiera que mate a alguien, algo está pasando, es decir, ese cerebro no está funcionando bien y los fenómenos mentales de esas personas no están funcionando bien, y mucho más si es una persona con la que tiene una relación, tiene un vínculo, una relación de pareja y algo está sucediendo allí que amerita un análisis juicioso. Un hombre puede detectar que está enfermo y que quizá algún día pueda cometer un feminicidio. Lastimosamente los seres humanos tienen una visión estigmática frente a los fenómenos mentales y en eso hemos evidenciado que los hombres asumen unas actitudes mucho más drásticas en este sentido porque piensan que la enfermedad ellos son, y más en estas características de personalidad, es de otros, porque piensan que lo mental es algo asociado a la voluntad. Entonces yo con poner de mi parte, yo controlo las cosas, como sucede a veces con el alcohol. Entonces creer que ese tipo de conductas son parte de la vida cotidiana, las normaliza o las psicologiza, terminan siendo situaciones que la persona no las acepta. Y lastimosamente, solo hasta que terminan situaciones límite, pues como los medios nos referencias y a veces tenemos oportunidad de ver. ¿Cómo prevenir que no ocurra más feminicidios? Hablábamos de una serie de señales de alarma y yo creo que si nosotros somos capaces de estar atentos, de ser prestos a responder en esa situación, mantenemos la premisa de que el equilibrio emocional también se rompe, que ese tipo de conductas pueden ser señales de unas posibles conductas violentas, irruptivas, es posible que logremos evitar muchas de estas situaciones dramáticas. Por último, es el mensaje a esas mujeres que quizás estén atravesando por situaciones difíciles. ¿Qué les podríamos decir? Les podríamos decir que
tienen muchas mujeres que las apoyan detrás, que no están solas nunca, que a pesar de que se hayan alejado de sus seres queridos, pueden encontrar una red de apoyo de mujeres que les va a hacer sentir seguras, donde puedan hablar y expresarse, que no merecen esa vida, que no merecen malos tratos, no merecen tener esas angustias, esas preocupaciones a raíz del patriarcado, que merecen ser tratadas con dignidad, con respeto, porque tienen sus derechos humanos y sus derechos humanos valen igual que los de los hombres, no solo en el papel, sino el día a día. Y que para ese momento que están pasando la angustia pueden buscar siempre a su red para salir adelante y para luchar y sentir y saber que no se merecen eso y que merecen muchísimas cosas mejores. ¿Qué papel juegan aquí los sentimientos, odio y amor? Son formas de expresar los sentimientos. En los seres humanos el psiquismo se mueve a veces como pares antitéticos, como formas antagónicas, y sin duda algunas personas, cuando sienten que no son reconocidas como quisieran ser reconocidas, cuando se frustran porque no logran sus cometidos, cuando empiezan a sentir dolor porque las cosas no son como ellos quieren, y eso se conjuga con unas características de personalidad de los individuos, sin duda pueden estos sentimientos volverse o encontrarse de forma paradójica y ser el caldo de cultivo para hechos o actos violentos. Me imagino que la fuerza de un hombre sobre la mujer también tiene algo que ver ahí, ¿no? Quizás son fenómenos ancestrales. Yo creo que toda esa concepción, podríamos decirle, del machismo, donde el hombre tenía una posición de fuerza, posición dominante frente a todo, y que es un proceso etológico. Ha sido también un camino, un tránsito de volver a reeducar a las personas, y supongo que será doloroso en algunas ocasiones, difícil, pero es parte del reto que espera a la humanidad. ¿Qué piensa usted cuando ve que en los noticieros informan que ocurrió un nuevo caso? Que eso pudiese ser evitado, que quizás un compromiso amplio sobre la salud mental podríamos evitar muchas de estas situaciones, porque muchas veces allí lo que son trastornos que no han sido detectados de manera temprana e intervenidos de manera precoz. En las personas lo que se vuelve constante, duradero, disfuncional, sin duda es señal de alarma de que tengo que buscar ayuda. Y esas señales de alarma, si las vive mi pareja o la persona que vive conmigo, que comparte conmigo momentos, es necesario pensar que algo puede estar pasando y que hay que buscar ayuda. Por eso, por lo que ha significado la pérdida de su mamá y aún haciendo el duelo, Dayana decidió contar su historia. Cree que de esta forma puede sentar una voz de alerta, decirle a las mujeres que detecten las señales de alarma que las pueden sacar del peligro. Las invita a no callar y denunciar. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la sociedad? Tanto personas adultas como hijos, como lo que yo pasé, denunciar. Uno a veces cree que uno no hace mucho, pero tal vez sí se puede hacer algo. Denunciar, hablar, contarle a personas que de pronto le puedan a uno ayudar más en estos procesos. En este caso, pues que yo soy muy joven, pues diría que personas de pronto mayores que yo puedan hacer algo mucho mejor por todos estos casos. Pero sí es muy importante para que no se vuelva a repetir y para que no siga pasando esto en el país, porque esto no es de aquí, de esta ciudad, sino en todo el país. El proceso contra el agresor de Patricia sigue su curso en la rama judicial. La última actuación da cuenta de la aceptación de cargos por parte del acusado y ahora se espera la decisión del juzgado segundo penal del circuito de Bogotá. Yo espero que se haga justicia y que mi papá pague lo que tenga que pagar, ¿sí? De verdad que esto tiene que ser un ejemplo para los demás, porque nadie sabe el dolor que puede llegar a pasar todo esto hasta que uno lo vive. Uno dice, mataron a tal persona de una amiga, y uno dice, pues madre, o sea, qué dolor tan grande, pero cuando a uno le pasa es desgarrarse como tal. Entonces yo espero de verdad de la justicia muchísimo, muchísimo, que me colaboren y que me ayuden para que mi papá pague lo que tenga que pagar y de verdad
yo diciendo, ni con todos los años de que él pague me va a devolver a mi mamá. Entonces solamente espero una ayuda de ellos. Mientras tanto, Dayana seguirá con sus intenciones de ser la mejor profesional, surgir y ofrecer sus triunfos a la mujer que más ama en la vida. Terminar mi carrera, sacar una casa, porque siempre le prometí a mi mamá una casa. Entonces, ella quiere ir a Cancún, quiero ir a Cancún, ya más por ella que por mí. O sea, son muchas cosas que uno las va juntando y uno dice, ya no las hago por mí, sino en memoria y el legado de mi mamá. La responsabilidad es de todos para que casos como estos no sigan siendo solo parte de una estadística. Gracias por acompañarnos y en 8 días otra historia contada por Los Guardianes. Hasta pronto. Este año también estaremos con ustedes. Donde me dijeron que él ya había aparecido, pero que estaba muerto. Contando historias, llegando a lugares en donde la gente quiere ser escuchada. Buscando personajes y mostrando realidades. Yo estaba en la Jacobo Arena, yo estuve en la Jacobo, cumplir órdenes. Y haciendo de nuestra misión un compromiso con la verdad. Los Guardianes, 6ª temporada.